Ya inicia Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Zona 8, la experiencia informativa que realmente importa. Quedan con ustedes nuestros panelistas. Feliz día a todos nuestros oyentes aquí en Zona 8, Tertulias y más, Panamá de mis amores. Sean todos bienvenidos a esta emisión. Eduardo Soto les saluda en compañía de Pastora Portugal y Luis Ruiz. Ya está Rubén Polanco en la plataforma digital, Arsenio Samaniego en los controles y Patricia Ocando Camino en la producción. Les recuerdo lo siguiente: cuando se tiene una esperanza grande y saludable y trabajamos, luchamos con denuedo por alcanzar nuestras metas, el éxito es cuestión de tiempo. Vamos a orar. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Amén. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. ¿Tienes alguna intención especial por la salud de tus seres queridos, por su bienestar espiritual o corporal? ¿Te gustaría pedir por el eterno descanso de algún familiar fallecido? Este es el momento de elevar tu voz al Señor. Inscribe tus intenciones hoy mismo en el Rosario en Familia y juntos rezaremos por la salud y la paz de los tuyos y la resurrección de aquellos que ya partieron. Llama a nuestras oficinas al 270-0141 o escríbenos al WhatsApp al 6428-8597. La familia que reza unida, permanece unida. El Rosario en Familia. ¿Sabías que está demostrado que los colaboradores rinden un 20% más en un ambiente laboral de espiritualidad y hermandad? Fundación Profe lleva talleres de capacitación, formación espiritual y humana a colaboradores de distintas empresas, públicas y privadas, inscritos en su programa de solidaridad para asistir y ayudar a las obras sociales de la Iglesia Católica. Si tienes una empresa o eres colaborador y deseas que tu ambiente laboral sea mejor, contáctenos al 228-2323. Conoce más en www.fundacionprofe.org. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. El invitado tiene la palabra. Hoy tenemos dos invitados especialísimos, son ellos el economista Ernesto Bazán y también economista y profesor de la Universidad Santa María la Antigua, Alcides Lazo. Con ellos vamos a abordar este tema de la economía mundial, lo que está pasando por el efecto Trump y cómo puede esto llegar hasta nuestras costas, ¿no? Cómo todo esto que ocurre en el mundo nos afecta, nos toca, nos va de una manera u otra a afectar. Vamos a ver inicialmente un análisis, a escuchar y ver un análisis que nos hacen los amigos de Televisora Española con respecto a la situación de Europa y cómo las decisiones que está tomando Donald Trump respecto a la paz en Ucrania va a afectar la economía europea, además de la geopolítica europea, pero sobre todo la economía y cómo eso nos va a afectar a nosotros. Vamos a escuchar un poco este análisis. Adelante, Arsenio Samaniego. Bienvenidos a La Economía, soy Juliana González. Para este miércoles está citada la segunda reunión en París entre los jefes de gobierno europeos, esta vez incluyendo a varios países del este de Europa y de la región de los Bálticos. En el primer encuentro surgió el compromiso de incrementar el gasto en defensa, esto ante el alejamiento de los Estados Unidos como aliado y la exclusión de Europa y Ucrania del primer reencuentro de alto nivel entre Estados Unidos y Rusia en Arabia Saudita. Algunos países del bloque, como los Bálticos o Polonia, destinan en defensa anualmente incluso más que los Estados Unidos, mientras que las mayores economías europeas están por debajo de los objetivos. Alcanzarlos implicará la inversión de cientos de miles de millones de euros durante muchos años. Se espera que en la reunión de mañana se hable de ese mecanismo de financiación.
La noticia produjo una caída en los bonos soberanos de deuda y una subida de las acciones de las empresas europeas del sector de defensa. Y nosotros analizamos los alcances de este anuncio con mi colega Ezequiel Daray desde la Bolsa de Frankfurt, a quien saludo con mucho gusto. Ezequiel, ¿existe alguna estimación de a cuánto ascendería ese monto y, más aún importante, quién y cómo se va a financiar? Bueno, Juliana, hay muchos números sobre la mesa. Se habla de hasta 175.000 millones de euros al año, porque solamente Polonia, Lituania, Letonia y Estonia están por encima del 3%, Polonia incluso encima del 4%, pero Francia o Alemania están apenas en el 2%, e Italia y España apenas superan el 1%. Financiar esto va a requerir, primero, cambios en la legislación de la Unión Europea que va a tener que hacer von der Leyen, porque hay que permitirle a los países gastar más y mantenerse dentro de estos esquemas de control fiscal que también requiere la Unión Europea. Y se habla de la emisión de un bono soberano que muchas veces fue criticado, un bono soberano de un bono común de toda la Unión Europea, que muchas veces fue criticado porque dice, bueno, si España o Italia no hacen los deberes, ¿por qué los demás tienen que pagar por ello? Pero bueno, la situación apremia. También hay una estimación del Deutsche Bank que establece que habría 400.000 millones de euros de fondos europeos todavía no utilizados, asignados a otras partidas que podrían redireccionarse. En todo caso, el anuncio lo sabremos, según han informado, a fin de marzo. Bueno, Ezequiel, pero estos primeros anuncios han generado reacciones, por ejemplo, la caída de los bonos soberanos y las subidas de acciones de esas empresas que desarrollan armamento. ¿Qué razones hay detrás de estos movimientos, Ezequiel? Bueno, primero que si todo esto se cumple como se va a cumplir, van a fluir cientos de miles de millones de euros hacia las empresas armamentísticas. Rheinmetall, que empezó a crecer mucho desde el comienzo de la invasión rusa a Ucrania, subió ayer 10%, el consorcio alemán lleva más del 30% en lo que va del mes, pero también han crecido la sueca Saab, la italiana Leonardo o Dassault, la fabricante de aviones franceses. De hecho, el CEO de Rheinmetall estuvo reunido con Zelensky en Múnich para intentar fabricar municiones directamente en Ucrania. Y los bonos soberanos están cayendo porque, bueno, esto va a implicar emitir más deuda, lo cual no es bueno para los mercados. Aunque algunos analistas dicen que, a falta de un mercado de capitales integrado, esto le va a dar a los inversores la posibilidad de poner también su dinero en un bono seguro emitido por Europa y que puede ser una alternativa de inversión interesante. Esto sobre la mesa no se puso porque queríamos ufanarnos de saber nada, y creo que tampoco informar mucho, porque se usan palabras técnicas que ahora van a descifrar nuestros expertos que están con nosotros, el señor Ernesto Bazán y el profesor Alcides Lazo. Empecemos con Ernesto Bazán. Todo esto que hemos escuchado, el licenciado Bazán, ¿cómo se traduce? ¿Qué está pasando en Europa? ¿Qué va a pasar? Les hago una advertencia a los dos invitados. Es que tenemos bastante poco tiempo porque vamos a conectarnos con la conferencia de prensa de la Presidencia de la República, que hoy se presume va a ser muy interesante. Así que tenemos que decirlo, lo que podamos decir en breve tiempo, ¿no? Adelante, don Ernesto, le escuchamos. ¿Cómo entiende usted la situación y qué podría estar pasando? Sí, Rubén. Eduardo, vamos a darle la palabra al Alcides Lazo, que acaba de escuchar la intervención, porque Ernesto Bazán se acaba de conectar. Perfecto, entonces vamos con don Alcides. Adelante, profesor Lazo. Lazo. Sí, profesor Lazo, para que nos... Buenos días. Buenos días. Sí, adelante. Gracias, buenos días. Y se le agradece la oportunidad que nos brindan para poder comunicarnos a través de sus medios. Y lo interesante de esto que está ocurriendo ahora mismo es que cuando se habla de bonos soberanos tenemos que estar claros en que ellos están emitiendo bonos soberanos, pero también tenemos que estar bien ubicado con respecto a lo que conlleva las famosas economías de guerra, ¿no? Como la economía de los Estados Unidos. Por eso es que ustedes ven que cuando hablan de bonos soberanos, que hablan de la caída de los bonos soberanos, los que se benefician directamente son estas economías y las empresas que son los fabricantes de elementos y compuestos bélicos. Por eso es que se está diciendo también que los bonos soberanos serían una oportunidad de una nueva inversión, o sea, una inversión más segura, ¿verdad? Que nos conlleve a nosotros a tratar de estabilizar una economía ¿cómo le podría decir? Una economía rápidamente afectada. ¿Por qué? Por las decisiones que está tomando a partir de hoy. Tiene 30 días, exactamente un mes,
20 de febrero del señor Trump. ¿Qué es lo que sucede con esto? Este tipo de bonos soberanos lo que está tratando también es de estabilizar la economía de la región de la Unión Económica Europea, porque ha existido una desestabilización económica con respecto a todas las medidas que están teniendo un impacto interno del señor Trump, pero también en la región y a nivel global. Sí. Entonces, lo que se está buscando ahora es cada una de estas integraciones económicas regionales, es ver cómo ellos estabilizan su economía para hacerle frente a el nuevo impacto económico que conlleva las decisiones globales que se está tomando a través de la política del señor Trump. Es importante también manifestar, fíjense, que allí ellos hablan claro de que en la medida que los bonos caigan, se va a beneficiar las empresas directamente que tienen que ver con la fabricación de elementos bélicos. Sí. Y que sería bueno que empezaran de una vez a fabricar dentro de la misma Ucrania, para efectos también de tratar de reactivar la economía interna, porque parece mentira, ya las guerras se están condicionando no solamente a la parte bélica, sino a la parte económica. Sí. Profesor, sí, una pregunta adicional. En Europa entendemos que el grueso de la inversión está en la parte de sostenimiento de la ecología y mucho a lo social, con la gran esta marea de migrantes que están entrando, ¿no? Tienen y tienen eso, su desarrollo de tecnología y su desarrollo de la industria automotriz. Pero con esto que se les viene, van a tener que desviar todo este dinero que no creo que les sobre a los europeos para la guerra. ¿Qué tanto se impacta entonces la vida del europeo de a pie con estas decisiones que se van a tener que tomar? Porque Estados Unidos ya dijo ni un centavo más para la OTAN y ni para ayudar a los europeos de ninguna manera. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, lo que hay que hacer más que nada ahora con esta decisión que toma Estados Unidos, con salirse, ¿verdad?, de todo lo que tiene que ver con la AID, o sea, la USAID, y ver cómo pueden buscar otro tipo de recursos. No solamente se concluye para Europa y para Latinoamérica que mire hacia un mercado global, con la intención de diversificar socios comerciales. Esta diversificación no solamente tiene que ver con las exportaciones, sino que implica no solamente buscar nuevos mercados, sino los productos que se están exportando actualmente, darle valor agregado a los productos exportados. Y esto se lograría a través de fortalecimiento de políticas internas que mitiguen, ¿verdad?, la dependencia económica de Estados Unidos y una apuesta por la tecnología, la infraestructura y la competencia. Lógicamente, si nosotros nos damos cuenta, Estados Unidos ha retirado todo su apoyo internacional de la OMS, de toda la suspensión de participación de los Estados Unidos en el Consejo de los Derechos Humanos. Asimismo, el retiro de Estados Unidos en los acuerdos ambientales, como en el Acuerdo de París. Todo esto va a debilitar los esfuerzos de conservación mundial. Pero tenemos que estar claros en algo. No podemos nosotros meter los huevos, como se dice, en una sola canasta y dejar que Estados Unidos sea el que tome las disposiciones de carácter mundial, las directrices y el efecto multiplicador que vamos a tener. Por eso es que se ha creado a nivel de Latinoamérica un grupo Delphi, ¿verdad?, compuesto con 9 países, 9 técnicos, cada uno representando un país, donde se están buscando normalizar o ver cómo se le hace frente en tan poco tiempo, en un mes, a todas las políticas que tienen que ver con Europa y las relaciones con América. Nosotros tenemos que ver que es importante, y soy reiterativo en esto, de que no solamente tenemos que ver nuevos mercados, sino que los que ya tenemos, nosotros tenemos entonces que ver cómo sumamos valores agregados a estos productos. ¿Para qué? Para nosotros poder, a través de estos valores agregados, poder entonces buscar nuevos nichos y tratar entonces de toda la mano de obra que está quedando
ociosa, buscarle, ¿verdad?, nuevamente dónde podemos insertarla en la economía, porque el flujo de capitales que se va a estar moviendo en esa sección, en esa área de Europa, hacia América o hacia Asia, ¿verdad?, va a ser significativo, va a ser muy significativo. El economista Ernesto Bazán está con nosotros también. Queremos ver por dónde van los análisis que él ha hecho en cuanto a esta posibilidad de que Europa destine la mayoría de su presupuesto a una economía de guerra y cómo afecta eso a la economía panameña. Le escuchamos, don Ernesto. Sí, bueno, primero que nada, hay que decir para la audiencia que en el informe de riesgos globales que se hace anualmente, el número 1, establecido por más de 900 expertos a nivel mundial, el riesgo más importante a nivel mundial, a nivel global, hoy en día, es el riesgo de un conflicto armado, ¿sí? Entonces, me recuerda que antes de la pandemia, este mismo informe siempre tenía dentro de sus 5 riesgos más importantes el tema de pandemia, no le hacíamos caso. Entonces, para mí es como un déjà vu, porque yo sí estoy de acuerdo en que hay riesgos potenciales de conflictos armados. Radio Hogar. Están comenzando a aparecer cada vez más tensiones. Por un lado, tenemos la tensión China-Taiwán. Por otro lado, aparentemente la OTAN estaría llegando a su fin como tal, como lo que nosotros conocíamos como la OTAN, digamos, clásica. Y luego tenemos el conflicto que ya no solamente es digamos, Rusia-Ucrania, sino que hoy en día es un conflicto que tiene múltiples aristas. ¿Por qué? Porque Donald Trump, con, digamos, su intención de quitarle el apoyo a Ucrania, lo que estaría pasando es que estaría generando un cambio geopolítico y militar muy, muy importante a nivel mundial. ¿Por qué? Radio Hogar. Porque por un lado pone en una situación de desbalance militar a Ucrania, y eso inclina la balanza hacia Rusia, pero por otro lado también debilita o, digamos, pone en una situación de vulnerabilidad a la Unión Europea, ¿no?, y a los, digamos, países que estarían quedando en la OTAN en la eventualidad que Estados Unidos se retire de la OTAN. Entonces, sí. ¿Por qué? Porque hoy en día Rusia tiene, digamos, un armamento militar muy, muy poderoso, ¿no?, en donde la Unión Europea, a través de la Alianza del Atlántico, de la OTAN, con Estados Unidos ahí, se consideraba, digamos, en una situación de protección poco vulnerable frente a la amenaza de Rusia. Entonces, hoy en día, con una sola decisión, estaría poniendo en una situación de desbalance a la Unión Europea, a Ucrania y a Rusia, que obviamente tendría más poder, ¿no? Entonces, pero detrás de todo ese movimiento geopolítico militar, hay sin duda una naturaleza económica, como en la mayor parte de las guerras que han tenido o naturaleza religiosa, o naturaleza política, o naturaleza económica en sus causas raíces. En este caso, hay temas económicos de por medio, ¿no? O sea, lo primero es que evidentemente a Estados Unidos le interesa un territorio de Ucrania. Lo que argumenta Donald Trump es que Estados Unidos ha hecho una inversión, y lo que estaría pasando es que lo que estaría sucediendo es que le está pasando factura prácticamente al presidente Zelensky a través de digamos, de esta, vamos a llamarle presión, ¿no?, o coerción o coacción, como quieras llamarlo. Entonces, en donde a Estados Unidos le interesa territorios de Ucrania que son muy ricos en la producción de
metales y de minerales importantes y de recursos también naturales importantes para los objetivos de Estados Unidos, ¿no? Entonces, Donald Trump le ha dicho, nosotros hemos invertido 500.000, ojo, 500.000 millones, lo escucharon bien, 500.000 millones en esta guerra, ¿no? Y ya no podemos seguir invirtiendo más, ¿no? Entonces prácticamente le pone un ultimátum a Zelensky que acepte las condiciones que le estaría poniendo Estados Unidos, que a su vez habría llegado a un acuerdo con Rusia, ¿no? Y además le estaría pidiendo el desarme, ¿no? Cosa que es muy difícil de que acepte Ucrania porque quedarían completamente vulnerables si es que hacen un acuerdo de desarme o se comprometen a un desarme, ¿no? Militar. Entonces, pero por otro lado viene el tema de Europa, ¿no? Entonces, digamos, gran parte del armamento militar que tenía OTAN lo proporcionaba Estados Unidos. Y al salirse Estados Unidos de la OTAN, o por lo menos al amenazar con esa salida y tratar de presionar en esa negociación, pues van a tener que invertir mayores recursos y esto le va a costar a la Unión Europea, ¿no? Entonces la Unión Europea, justamente yo estoy actualmente en Europa y aquí se está tratando ese tema con muchísima preocupación. ¿Por qué? Porque digamos que cuando uno ve las características de la mayor parte de los países de la Unión Europea, es una característica de déficit fiscal que es financiado a través de deuda pública, ¿no? De la emisión de bonos soberanos. Entonces estos bonos soberanos o esta emisión de deuda pública obviamente va a tener que aumentar para poder atender los gastos militares. Obviamente eso tiene otras connotaciones. Aquí los sistemas de pensiones son sistemas de beneficio definido, los sistemas de reparto, por lo tanto se financian fundamentalmente con el balance fiscal. Entonces va a haber una afectación al sector de pensiones, va a haber una afectación a los servicios sociales y eso genera evidentemente mucha preocupación aquí en esta parte del continente. Ya se está hablando de romper algunas reglas fiscales, es decir, digamos, endeudarse más. El país ha visto que va a tener que endeudarse y obviamente todo país que se endeuda evidentemente tiene menor capacidad de hacer inversiones. Entonces todo esto a nivel mundial, ¿cómo afecta? Menos inversión, menos dinamismo económico, y a nivel de Latinoamérica, específicamente de Panamá, ¿cómo nos afecta? Bueno, por un lado ya tenemos que si esta jugada le sale bien a Donald Trump, él va a considerar que tiene más poder y vamos a tener, digamos, mayores amenazas frente al tema del canal que ya todos conocemos y el cual pues, es un riesgo latente que tenemos, ¿no? O sea, en la medida en que él considere que tiene más poder en el mundo, obviamente va a, digamos, a tener una mayor fuerza en ese objetivo que tiene de recuperar el canal. Licenciado Bazán. Entonces, por otro lado, menor dinamismo nos va a afectar también porque van a llegar menos inversiones al país. Sí, menos inversiones al país y Europa mercado panameño también va a ser muy difícil trabajar con ellos en esa situación, ¿no? Evidentemente, porque digamos, como Europa, si uno lo ve como conjunto, la Unión Europea vendría a ser la segunda economía más importante del mundo, ¿no? O sea, si uno lo ve como conjunto, el número uno es Estados Unidos y el número dos, Estados Unidos tiene como un PIB como de 27.000 billions, ¿no? Aproximadamente. Europa tendría todo en conjunto como 22.000 billions. China, que es el otro jugador importante, tiene más o menos como 18.000 millones de 18.000 billions. O sea, esto es, pero ojo, 18.000 millones de 18.000 miles de millones, ¿no? Entonces esto, ¿qué pasa? Que el caso de China es interesante porque ellos tienen el tipo de cambio devaluado. Entonces hay que hacer un recálculo del PIB y probablemente China en términos de PIB ya le pasó a Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro. Pero ¿qué pasa? Digamos, la influencia que tiene la Unión Europea en todo el mundo a través, como les digo, es como si fuera, si lo vemos como un país, es como el segundo país más importante después de Estados Unidos.
Entonces, ¿qué pasa? Que eso termina afectando las inversiones no solamente del propio continente europeo, sino del resto de las regiones, especialmente Latinoamérica, que obviamente no sería su prioridad, ¿no? Claro, Luis Ruiz tiene una pregunta, adelante. Sí, para cualquiera de los especialistas, esta situación, este alejamiento que se está dando en términos militares, en términos económicos entre Estados Unidos y la Comunidad Europea, ¿no puede beneficiar a Panamá para mejorar la economía, mejorar algunas situaciones? Porque la Comunidad Económica Europea, unos países no se han portado muy bien con Panamá últimamente, esto de las listas negras y de todos los colores. Sí. ¿No será un momento para replantear para ir a negociar con ellos ese tema? Vamos a empezar por el profesor Lazo, que arrancó opinando, y luego pasamos con Ernesto Bazán a esta pregunta. Adelante, profesor Lazo. Cómo no, gracias, muy interesante. Y es muy cierto lo que dice el colega Bazán con respecto a que los países que tienen que reinvertir tienen que invertir en deuda, lógicamente. Y cuando una de nuestras economías invierte en deuda, nos damos cuenta que los beneficios sociales tienen que empezar a disminuir. Perfecto. Ahora, con respecto a toda la relación que tiene comercial, que se tiene con Europa, siendo una región de integración económica fuerte, ¿verdad? A nivel mundial, después de los Estados Unidos, entonces nosotros lo que tendríamos que hacer es, nuevamente, hace un rato le estuve conversando sobre eso, es no solamente buscar los nuevos mercados, sino los que ya se tienen, poder nosotros, ¿verdad?, hacer un cambio, un efecto multiplicador positivo para poder llevar, ¿verdad?, darle mucho valor agregado a esto. Perfecto. Ahora, nosotros estamos acostumbrados y hemos estado trabajando históricamente con un socio comercial que es los Estados Unidos. Perfecto. Ahora, nosotros, y ya es tiempo, como bien lo dijo el caballero que hizo la pregunta, deberíamos de buscar otros mercados alternos, que no solamente podamos trabajar con los Estados Unidos, sino que ese mercado de Europa nosotros veamos cómo podemos empezar a entrar a ese mercado, pero no podemos entrar como Panamá, sino que tenemos que entrar como un grupo de integración económica regional. Ya nosotros lo sabemos y el licenciado Bazán también lo conoce, de que nosotros no formamos parte integral del mercado común centroamericano, ni formamos parte integral de CARICOM, ni somos del mercado, el Mercosur en el sur, o nos vamos al norte con los Estados Unidos, Canadá y México. Pero Panamá siempre, por tener la fortaleza del dólar, por tener la zona libre, por tener la relación de los mercados financieros internacionales y tener al socio estratégico, en primer lugar, los Estados Unidos, hemos descuidado un poco, y vale la observación que hizo la persona que hizo la pregunta. Este es un buen momento para tratar nosotros de recuperar esos mercados. Pero tenemos que recuperar esos mercados con una posición estratégica y una sapiencia, basándonos en qué es lo que se necesita en estos mercados, porque ellos son fuente de abastecimiento, más que nada Ucrania, de materia prima para la fabricación de productos agropecuarios, y eso nos afectó a nosotros desde el momento que se inicia el primer disparo en Ucrania. En Panamá se crea inflación con respecto a todo lo que tiene que ver con los recursos agropecuarios que se vieron afectados, y eso lógicamente se multiplica en los bienes de consumo en la economía panameña. Lo que nosotros tenemos que hacer, y rápidamente para no quitarle mucho tiempo, es tratar de diversificar nuestra producción y ver cuáles son los nuevos nichos de mercado. Recordemos que nosotros, nuestra fortaleza está en la logística, está en el turismo, está en el comercio. Entonces hacia allá tenemos nosotros que enfocarnos. Tenemos que hacer una especie de buscar unas ventajas absolutas, buscar nuestra fortaleza para poder explotarla. Lógicamente, y el licenciado Bazán se encuentra ahorita mismo en Europa, nosotros vemos cuál es la inestabilidad y el nerviosismo económico que existe, de cómo puede afectar la salida de la OTAN de Estados Unidos por la cantidad de millones de billones de dólares que ellos están invirtiendo, y cómo puede afectar una extensión de la crisis, puede llevar más allá de esta frontera a una guerra. ¿Por qué?
porque al final estas guerras lo que van a concebir es que el mercado económico y financiero se ve afectado y todos los apoyos y las ayudas sociales para tratar de equilibrar los problemas que está enfrentando ahora mismo el mundo se vean afectados por la no inversión en ese tipo de variables. Claro. El profesor Bazán, adelante Bazán. Sí, muy breve. Mire, la pregunta es si realmente tenemos una oportunidad de aprovechar todo este, digamos, embrollo mundial, ¿no? Y esta reconfiguración geopolítica que se está viendo a nivel mundial. Bueno, primero que nada, yo creo que necesitamos ordenar la casa. Nosotros no hemos hecho la tarea. Y una muestra de ello es que tenemos hemos sido ratificados en la lista negra, no en la lista gris, en la lista negra de la Unión Europea, de países que no tienen una colaboración o cooperación en términos fiscales con la Unión Europea, ¿no? Entonces, sí hay cosas que nosotros podemos hacer, hay cosas que debemos hacer, ¿no? Pero nosotros acabamos de ser ratificados en esa lista. O sea, por mucho que, digamos, antes de salir, primero tenemos que arreglarnos internamente, ¿no? Entonces, nosotros estamos en una lista con Rusia, en la misma lista, donde hay 11 países, donde está Rusia, está Fiji, está Guam, está Palaos, está Samoa, está Panamá en esa lista, ¿no? Entonces, ningún país latinoamericano está en esa lista. Entonces, ¿cómo nosotros podemos pretender salir, ¿no? Ver, atraer inversiones, acceder a nuevos mercados de ida y de vuelta si ni siquiera podemos convencerlos de salir de esa lista, ¿no? Sí. Entonces, hay que ver el caso de Costa Rica. Es un caso muy interesante porque Costa Rica estaba en la lista de países no cooperadores y Costa Rica ha sido retirado de la lista, ¿no? Entonces hay que ver, bueno, qué de bueno hicieron ellos, qué acciones hicieron para seguir un poco la misma hoja de ruta, reconociendo que Panamá ha tenido un daño muy, digamos, en términos de percepción externa, muy importante a raíz de los Panama Papers, ¿no? Sí. A raíz del caso Wacker y a raíz de muchas situaciones que nos han afectado y que modificó en su momento de manera importante la percepción externa sobre nosotros. Entonces, y sí hay cosas que podemos hacer, ¿no? Digamos, no hemos podido modificar la ley de conflicto de intereses, no hemos podido sacar la ley de extinción de dominio, no hemos podido cumplir con los plazos del registro de beneficiarios finales que se sacó en la ley, pero eso todavía no está funcionando. O sea, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer. Primero tenemos que ordenar la casa antes de salir a poder, digamos, ver oportunidades, ¿no? Sí. Esa es mi opinión. Pastora Portugal tiene una pregunta. Profesor Bazán, usted mencionó la China en su exposición anterior. Yo quisiera saber cómo quedaría la China ante este desbalance geopolítico y militar de Europa. Ganadores. Bueno, China ha tenido una estrategia muy sigilosa, ¿no? De crecimiento, de una estrategia muy, muy importante. O sea, primero que nada, ha hecho crecer su economía. Es una de las economías, probablemente la economía que más ha crecido en los 40 últimos años o en los 35 últimos años, ¿no? Sí. A nivel acumulado. Sí. Entonces, la estrategia de China es de crecimiento económico. Eso le da mucho poder geopolítico porque termina siendo un jugador importante. Segundo, un crecimiento en términos logísticos. O sea, el 95% de los puertos hoy en día más importantes del mundo están bajo administración de empresas chinas, ¿no? Y tercero, un crecimiento militar. China está construyendo misiles de largo alcance de menor tamaño, o sea, que digamos menores de 12 metros, ¿no? Cosa que ningún país tiene. Sí. Entonces, entre otras cosas, se ha armado muy bien, pero todo muy, digamos, de una manera muy silenciosa, sin mucho aspaviento. Y el cuarto elemento de la estrategia de China para ser un país más poderoso, y al final eso termina generando, digamos, una capacidad de negociación geopolítica importante. El cuarto elemento es, digamos, en términos de lo que está haciendo China,
pues a través de profesor, ¿no? La parte económica, la parte logística, la parte militar, y el cuarto elemento es la parte tecnológica. No sé si ustedes vieron la noticia de la aplicación DeepSeek, que hoy en día, entre comillas, le ha ganado en términos de tecnología, de eficiencia tecnológica a Estados Unidos, que tiene, digamos, como principal fuente la empresa OpenAI, que es la que ha lanzado lo que nosotros conocemos como ChatGPT. Licenciado Bazán. Perdón, licenciado, es que tenemos ya al presidente de la República en conferencia de prensa y quisiéramos escuchar al presidente lo que está diciendo, y si tenemos el tiempo, también escuchar las reacciones de ustedes a lo que va a decir el presidente. Adelante. En el Darién, ya dentro de las instalaciones que existen en Darién, esperando su traslado. Hay 8 más que van para Darién en las próximas horas. 5 casos especiales. 4 se van a comprar ya los pasajes y hay un lesionado. 175 permanecen en el hotel esperando el retorno voluntario para 41 pasajes que se tienen que comprar para 9 Turquía, 17 India, 8 China, Georgia 5, Nepal 1, Kosovo 1. Esto no le está costando a la República de Panamá ni un centavo. Es la Organización Internacional de Migraciones la que está llevando adelante este proyecto y costeando el 100% de los costos. Lo único que ha hecho Panamá, como otros países, es cooperar con este flujo migratorio que nos preocupa a todos. No es nuevo, yo tengo mucho tiempo de estar viéndolo y a ustedes les doy un informe diario de cómo está la situación. En el viejo flujo, o sea, el que viene del sur para acá, la situación está bastante bajo control. No llegan ni a 250, creo, al día de ayer, comparado con el mes de febrero, que ya habían 1000 y pico para la misma época del mes de febrero, o un poquito más. Así que eso demuestra pues que ahora el problema viene en dirección contraria y esperamos que eso se pueda seguir manejando de manera ordenada. Por favor, aquí no hay nada escondido. Dejen el morbo para otra cosa. No ustedes. Muchas en las redes, lo digo en general, no ustedes los medios que están aquí. Hay mucho morbo, mucha mentira circulando. Eso está estrictamente vinculado a la Organización de Migraciones y al ACNUR. El gobierno fue facilitador y cuida las instalaciones, más nada. Y se asegura pues que el tránsito a las distintas zonas sea seguro y custodiado como debe ser. Yo creo que eso es todo. En cuanto a anuncios importantes del día de hoy, pasamos a las preguntas y respuestas de los cibernautas. Señor presidente, Rubén Córdoba 21 recuerda, dice, existe un pozo en Pedací, vuelve y traba, entre comillas, destino turístico ubicado en propiedad privada, el cual abastece a todo Pedací. Por morosidad del IDAN, el pozo ya no está a disposición del pueblo. Esta es una pregunta que fue hecha la semana pasada, presidente, y esperaban su respuesta. Bueno, yo me comprometí a investigar del famoso pozo de Pedací. Y en efecto, sí existió el pozo. Era privado. No era del IDAN ni de ninguna entidad del Estado. En algún momento se intentó comprarlo, me comentan, pero el propietario no accedió. El IDAN le informa que había dotado a ese pozo de bombas, el equipo y la caseta para que funcionara y fueron vandalizados ahí mismo. O sea, se robaron el equipo que hace que el agua salga. La denuncia se interpuso en el Ministerio Público para lo que sea que sirva. El pozo se desconectó por informes de contaminación y el IDAN está comprando hoy las bombas para volver a habilitar el pozo en Pedací, abastecer de agua y dar una respuesta a la inmensa cantidad de población flotante y no flotante que llega a Pedací y que necesita agua. Estamos claros de eso. En total, como dije, hemos construido 120 pozos a nivel nacional y seguimos.
seguimos dentro, por supuesto, de las limitaciones que existen. Un pozo toma de 1 a 2 días perforar, hacer, montarlo, y el equipo hay que traerlo en muchos casos de afuera porque no está a la venta en Panamá. Pero esa es la historia del pozo de Pedací y pronto tendrán agua. Debo decir, sí, que Azuero tiene un problema de contaminación, lo que hemos estado viendo grave. Las aguas subterráneas tienen mucha contaminación de químicos. Por eso es que respecto de la planta potabilizadora de Santa María, se están tomando decisiones alternas antes de licitar ese proyecto para poder resolver el problema de contaminación subterránea de las aguas. Porque de nada sirve estar distribuyendo agua que no va a ser potable y lo que va a acrecentar el problema gástrico que ya hay en la región, que sí lo hay, serio, de problemas de trastornos gástricos, etcétera, en la población. Listo. Señor presidente, Roger Reyes pregunta si usted está conforme con su gabinete. Siempre puede haber mejorías. Y a veces uno se siente frustrado por la lentitud de las cosas. No de las personas, ojo, del procedimiento. Yo no es la primera vez que lo digo, que este es un sistema colapsado que no sirve para nada. El sistema atenta contra la movilidad del presupuesto, la inversión, el desarrollo de obras. Es todo un proceso. ¿Qué decir de los procesos de contratación pública que son objeto muchas veces de una ingeniería malévola, jurídica, para entorpecer? El que pierde impugna y por ahí nos vamos años peleando en tribunales antes de tener los proyectos. Sin embargo, este año es el año de nuestro presupuesto, el primer presupuesto, y nadie tiene la excusa, ministro, director, gerentes de entidades, etcétera, para no hacer lo que está plasmado allí. Estamos haciendo un esfuerzo, conmigo a la cabeza, para rescatar proyectos importantes ya de impacto, como dije, en el 2025. Pero cada quien tiene que hacer su trabajo y vamos a iniciar una evaluación de ejecución presupuestaria ministro por ministro a partir del otro mes. Listo. De pura sangre y más preguntas, señor presidente, ¿para cuándo los empleos? Bueno, te estaba explicando. Reitero, el empleo no lo va a dar el gobierno. El gobierno no tiene un plan masivo de empleo como gobierno. No vamos a crear puestos como piden algunos en distintas instituciones del Estado para volver a nombrar gente. Eso no existe. No existe. Estamos haciendo todos estos esfuerzos para dinamizar el sector privado y también, por supuesto, la inversión pública con el sector privado, que son los contratistas que van a ejecutar las obras. Pero hemos ido dando poco a poco, saliendo del tema y buscando respuestas, y estamos generando empleo, pero claro está, con los proyectos que tenemos en mente generaremos más empleo. Yo sé que es difícil decirlo, pero yo solamente pido paciencia. Esto no va a llegar como Santo Claus regando en un trineo empleos por todo el país. Eso no va a pasar. Cuando dinamicemos ciertos sectores, como son ahora lo que hemos tocado, de escuelas, por ejemplo, carreteras y caminos de penetración, eso va a generar mucho empleo, porque son obras de verdad grandes, de mucho dinero invertido, y que estamos justamente localizando los fondos que están asignados en el presupuesto para movilizarlos con el monto de dinero que va a tener impacto este año 2025. El 2026 pues volveremos a hacer el ejercicio, pero vamos año por año, y la próxima semana, no sé si la próxima semana, el martes posiblemente podamos terminar ya la lista de la segunda etapa, y el próximo jueves daré informe de esa segunda etapa. Taira Acosta pregunta, señor presidente, o dice que en este país hay muchos emprendedores que requieren oportunidades para presentar nuestros trabajos y disponer de buenos lugares donde llegue la gente a comprar nuestros productos, como lo es el Causeway. Bueno, hay dos lugares. Aquí está en la cinta costera el espacio del emprendedor, y está en Colón, en el Centro de la Cultura, que son instalaciones de primer orden para que puedan llegar, y ahí se les facilita todo lo que necesiten para poder armar un negocio. Incluso hay allí fuentes de financiamiento, caja de ahorro, etcétera, para poder ayudarlos. En cuanto a los puestos de venta, ese es un tema que ven más las alcaldías, ¿no? En Amador, que es un área visitada por muchos turistas, habría que ver dónde se localizan. Yo estoy empujando una
decisión que personalmente estoy convencido que es transformar ese mausoleo que se llama Figali Convention Center en estacionamiento. Para que Amador, y esto va a ayudar a todas estas personas, pueda de ahí mover en vehículos pequeños la gente hacia el final del causeway. Porque ustedes, a pesar de la ampliación, saben los tranques que se arman ahí, sobre todo los fines de semana, para entrar y salir sobre todo más que entrar. Y es porque todo el mundo va en su auto y tratan de buscar estacionamiento y eso allá abajo es un caos, ¿no? Así que vamos a tratar de hacer eso lo antes posible. He conversado con el ministro del MEF para comenzar a hacerlo. Tan sencillo como eso. Pero sí, el Causeway es un lugar importante, es un lugar atractivo, además tiene un puerto de cruceros ahí mismo, que es un home port, como llaman, para traer gente a Panamá todos los días. Y ustedes ven la transformación. Cuando hay un crucero en Panamá mínimo, aquí en los vecinos del casco no se dan abasto. Yo no sé, me imagino que los shopping centers también, y los bares, restaurantes, pero cada crucero, esos son miles de pasajeros que en una ciudad pequeña como Panamá tienen un impacto directo. Y todo eso va movilizando turismo, va movilizando restaurantes, empresas que venden souvenirs, las de aquí del casco, que son nuestros vecinos, pues se benefician grandemente. Así que eso es lo que puedo decir en este momento, ¿no? C3 Calito pregunta, señor presidente, que cuándo viene a tirar esos candados y sin del estadio Mariano Bula de Colón y activar la empleomanía en la costa caribe, señor presidente. Hoy a las 2:30 de la tarde estoy en Colón haciendo eso, justamente. Así que para los C3 estaré en Colón hoy a las 2:30 viendo dos cosas. Arrancando la maquinaria pues del Mariano Bula, finalmente luego de 7 meses de suplicios para deshacer el anterior contrato. Y les digo algo, vamos a invertir alrededor de $15 millones para terminar el Mariano Bula. Ese era el precio original, más o menos, del Mariano Bula. Al final, ese estadio nos va a costar $33 millones de los fondos del pueblo panameño. Gracias a la desidia, la corrupción y el abandono que distinguió 10 años con ese estadio estacionado ahí, deteriorándose lo poco que se había hecho. Así que hoy arrancamos con una empresa muy seria, espero y confío que terminemos el otro año el Mariano Bula y los colonenses tengan su estadio finalmente, que fue una de las grandes peticiones durante campaña cada vez que me reunía con los colonenses. Eso y la ciudad de allá de Portobelo, que es una preocupación personal y un esfuerzo personal que también estamos haciendo, en adición al casco comercial, el casco urbano de Colón, que está ya en trámite presupuestario también. Pero hoy estaré en Colón y también visitaré la carretera que acabamos de destrancar, que llega por el área de María Chiquita hacia Puerto Escondido, creo que se llama eso, sí, cuando hay un resort al final. Esa carretera ya se está haciendo y va a está generando muchos puestos de trabajo para colonenses. Les he pedido a los contratistas que contraten colonenses. Y es una inversión multimillonaria que pronto tendremos una bonita carretera ecológica. Así se ha organizado para poderla hacer con el apoyo del Ministerio de Ambiente, para permitir que la fauna del área, que es muy diversa y variada, pueda preservarse sin ningún problema por la apertura de la carretera esta. Bien, señor presidente, vamos con las preguntas de los periodistas invitados. María Carrasquilla de Singuá. Buen día, señor presidente. Buen día, María. ¿Cuáles fueron los argumentos que utilizó Estados Unidos para solicitar a Panamá que sea un país de acogida a los migrantes que ellos deportaron, cuando podría Estados Unidos deportarlos desde su país? Por un lado, si este memorándum que ya está establecido entre Panamá y Estados Unidos no establece esto último que se hizo, según lo que entiendo, ¿cuándo se ahondaría o expandería el nuevo memorándum entre Panamá y Estados Unidos? Yo lo he planteado, ciertamente, pero sí lo permite. Además, vuelvo a decir, es un aspecto de reciprocidad con Estados Unidos en un tema internacional, no es un tema nada más de Panamá. Hay muchos países cooperando con el tema de migración. Son 3 vuelos, no hay más. Ya llegaron y estamos en el proceso de evacuarlos
coordinando con la OIM y la ACNUR, más nada. No existe argumento más allá de la enorme cantidad de inmigrantes que, como ustedes saben, pasaron por aquí para el norte y ahora vienen de vuelta del norte para el sur. Así que va a ser un problema que queremos manejar, ojalá, así, pausadamente, para no tener un embotellamiento como se tuvo aquí años anteriores, que teníamos centenares de miles de personas todos los días entrando y saliendo y cruzando hacia el norte. Así que el memorándum con el DHS es amplio. Yo particularmente le he pedido al canciller que se comience ya a trabajar en un borrador para presentarlo si es que hay más necesidad de esto. Por lo pronto estamos en un acuerdo de bilateral de cooperación basado en reciprocidad y en ese acuerdo que tenemos del 1 de julio del año pasado. Más nada. Juan Cajar, de La Estrella de Panamá. Buenos días, presidente. Buen día, Juan. Presidente, esta semana se conoció sobre el uso de un hotel en el centro de la ciudad como centro de custodia temporal de migrantes deportados por Estados Unidos. Sobre este tema, usted ha mencionado que, bueno, ha invitado a que no se debe especular sobre eso, pero al final el país se enteró por un medio internacional sobre esta situación. No es la primera vez que se presentan informaciones contradictorias. Para ahí. No antes, presidente, pero no antes de la visita del secretario Rubio, su gobierno publicó un comunicado el 5 de diciembre donde afirmaba que Panamá no recibiría migrantes desde Estados Unidos que no fueran panameños. Entonces, llegó el secretario Rubio y, sin mayor explicación, su gobierno cambió de opinión. ¿Cómo se explican estas contradicciones? ¿Cómo se le explico? ¿Cómo quiere que le explique? Opacidad, digamos, de la información. Calma. Aquí no hay ninguna opacidad porque lo he hablado de frente. Que a ustedes no les gusta en la Estrella de Panamá es otro problema. Pero lo que sí le quiero decir, las circunstancias en el tema migratorio varían de día a día. Cuando vino Rubio aquí a Panamá no teníamos ese problema, lo tenemos producto de las decisiones que está tomando el gobierno de los Estados Unidos, que está empujando hacia el sur a los inmigrantes que están en los Estados Unidos. ¿A quién le crea la presión? A los países que estamos del otro lado de la frontera. Radio Gara. El hotel está ahí, ustedes saben dónde está. Es el de Capoli, creo que se llama. Eso lo está pagando y lo organizó Migraciones, Organización de Migraciones, como he dicho. Nosotros hemos colaborado con la logística. Aquí no hay nada opaco. Aquí, bueno, si lo que se quiere es buscar titulares, diga mañana opacidad distingue al gobierno en temas migrantes. Ya, aplauso cerrado. Pero no es eso. Ya usted preguntó. Lo que hay es simplemente una colaboración que se dio por 3 vuelos. 299 personas que he explicado. Aquí está y voy a subir esto a la página web para que ya se quiten la cosquilla. Así que eso es lo que le puedo decir. Solamente para una aclaración, el secretario Rubio no estuvo aquí en el 5 de diciembre. Eso es otra fecha. No. El comunicado del 5 de diciembre fue que el gobierno dijo eso. Después el secretario Rubio llegó. Perdón, Caja. Elizabeth González, de TVN Noticias. Buenos días a todos. Presidente, a ver, quisiera primero preguntarle sobre esos 5 casos especiales que dice hay entre los 299, si nos pudiera compartir de qué se tratan esos 5 casos especiales. También hay un tema que todos quieren saber, incluso yo, ¿por qué el gobierno de Estados Unidos trae o manda a esos migrantes a Panamá y no los envía directamente a sus respectivos países? Mira, los casos especiales guardan relación con que 4 personas van a comprar su pasaje. Pues a eso se refiere la especialidad, que van voluntariamente a comprar sus tiquetes y se van. Hay nacionalidades que obviamente no hay vuelos a Panamá directos con ninguna de ellas. Hay vuelos directos a Panamá. O sea que hay que establecer las comunicaciones. Y un lesionado que venía lesionado. O sea, son las 5 especialidades que me detalla el Servicio Nacional de Migración y que ustedes tendrán aquí. ¿Por qué los envían a otros países? Esa es una pregunta para el Departamento de Migración de Estados Unidos, no para mí. ¿Qué pasa si no cooperamos? Vamos a decir, ¿qué pasa si no cooperamos? Y ese flujo desordenado entonces de migrantes comienza a inundar Panamá, en ruta hacia algún lugar del sur. Tendríamos un problema mayor. Y es mejor este tipo de cosas manejarlo de manera coordinada con las autoridades internacionales
que además están vigilando perfectamente la situación de esos señores en ese hotel, que no es cualquier hotel. No están en un hotelucho. Se les está garantizando su comida al día y estos organismos son respetuosos de derechos humanos. Es falso y niego por falsedad que los estamos maltratando. Hay que ser bien perverso para pensar que nosotros como panameños vamos a maltratar a esa pobre gente que son víctimas de una realidad que ojalá ningún panameño se encuentre en ella. Sinceramente, hay que ser muy perverso para tener que especular de esa manera. No se les está maltratando. Ellos están ahí. Hay 97, como dije ya, en el Darién, y van otro grupo más para allá, porque es donde pueden estar más tranquilos también. No en el hotel, pero los que están ahí están en proceso de adquirir pasajes e ir saliendo. Es un proceso, yo no lo encuentro verdaderamente. Esta ha sido la declaración hasta el momento del señor presidente. No tenemos tiempo para más. Todavía tenemos al licenciado Bazán en línea. ¿Está el licenciado? Ya tuvo que retirarse. Bueno, Rubén, para que, Rubén va a seguir monitoreando, porque también allá donde él está en este momento necesitan esta información y nos podrá estar informando, ¿verdad, Rubén? Rubén, antes de salir del aire, de pasar al siguiente programa, ¿cuál sería en la agenda de hoy noticiosa a lo que debemos tener que prestarle atención? Adelante, Rubén. Sí, básicamente hoy va a haber una marcha. Recuerde que va a haber una marcha, hay mucha expectativa por eso, porque la dirigencia del Suntrack va a salir en marcha a las 4 de la tarde del Parque Porras hacia la Asamblea Nacional en protesta, en principio por las reformas a la Caja de Seguro Social. Y estaba en la expectativa de si qué medida cautelar se le aplicaba a los 83 obreros que fueron detenidos la semana pasada en las protestas, estos disturbios que se dieron en la avenida Balboa, a la altura del hospital en construcción del Hospital del Niño, el nuevo edificio en construcción, aquellos disturbios ya conocidos por todos los panameños. Sí. Entonces estaba esa situación, pero hay mucha expectativa también por saber qué va a suceder. Óyeme, una pregunta, esa Rubén. Marcha donde ellos ya... Una pregunta de observación. Dígame. A los 83 le dieron la misma medida cautelar. Le aplicaron la misma medida cautelar. Sí. Eso es un le poquito aplicaron extraño. la misma medida cautelar de impedimento de salida de la provincia de Panamá. En el caso de los que viven en Colón y Panamá Oeste, podrán desplazarse desde sus lugares de vivienda o su lugar de residencia hacia Panamá solo a trabajar y retornar a su hogar. Es decir, ellos no pueden salir de esas tres provincias. Panamá, Colón, Panamá Oeste, según sea el caso. No pueden desplazarse a otra provincia. Tienen que firmar 15 y 30 también, tengo entendido, ¿no? Tienen que firmar 2 veces al mes en la Fiscalía. Obviamente, esta decisión fue apelada por la Fiscalía y la audiencia de apelación se llevará a cabo el próximo miércoles 25 de febrero. Esa es la situación. No es una situación como tal de que están libres, no están libres. Ellos tienen una medida restrictiva mientras dure la investigación. Porque, ojo, esa es una medida restrictiva, es una medida cautelar que les asegura a ellos de mantenerse cerca al proceso. Es decir, si por ejemplo, ahora para los carnavales ellos lo ven en otra provincia que no es Panamá, no es su lugar de residencia, sea La Chorrera, a la Chirola, sea Colón, se los pueden llevar detenidos. Sí. ¿Y qué provoca eso? Que la Fiscalía diga, violaron las medidas cautelares y pedimos la detención provisional. Eso se puede revocar. Claro. Eso puede pasar. Así que libre como tal, no se puede decir que están libres. Y si una medida restrictiva. Y si el día de hoy se forma alguna revuelta, ojalá no, y están involucrados, también van para la Chirola. También, tampoco tienen que guardar buena conducta, no pueden incurrir en ninguna falta administrativa ni ningún otro delito. Rubén, eso también es motivo para que le revoquen la medida de impedimento de salida de la provincia de Panamá. Excelente. Rubén, ¿esta medida solo al principio va a seguir el proceso? O sea, ¿pueden haber encarcelados? Es la pregunta. Lo que pasa es que estas medidas se aplican al inicio de la investigación. Recuerda que la investigación ahora es que inicia el plazo de investigación. No es que esto sea una condena anticipada como la gente siempre acostumbra a querer verlo o lo interpretan de esa manera, que queda bajo detención provisional, bien hecho, ya va preso. O sea, no. La medida de detención provisional se da, es provisional, la palabra lo dice, provisional mientras dure la investigación.
todavía no hemos llegado ni siquiera a la etapa de juicio. Vale. Perfecto. Es que no tenemos más tiempo. Ya tenemos al padre para empezar el siguiente programa. Lastimosamente, y cuando el programa es bueno, el tiempo se va volando. Sí, advierto que en este momento... en la Asamblea, en la Asamblea la discusión de la reforma de la Caja de Seguro Social. Así que pendientes a eso. Hay en este momento un desalojo en la pediátrica allí en el Marañón. Están desalojando a los trabajadores y los pacientes que están allí. No sabemos muy bien las causas. Parece que es un problema eléctrico que ha hecho que todos tengan que salir del edificio. Vamos a investigar. Ya está listo el padre Orlando Méndez desde la parroquia Inmaculada Concepción de Veracruz para el programa de Ríos de Agua Viva. El noticiero Radio Hogar Informa a mediodía también está ya en el caldero con todos los ingredientes necesarios. Hermano mío Arsenio, Mar Caribe. ¿Qué tenemos hoy para Mar Caribe? Celia Cruz, nuestra querida Celia. Interesante. Sigue siendo noticia Celia Cruz. Gracias a todos por su sintonía. Eduardo Soto les saluda en compañía de Pastora Portugal y Luis Ruiz, Rubén Polanco en la plataforma digital, Arsenio Samaniego en los controles y Patricia Ocando en producción. A todos les decimos hasta mañana, que tendremos aquí el análisis de todo esto que ha sido noticia en la semana con el profesor Víctor Manuel Delgado. Hasta mañana. Hasta aquí, Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Les esperamos en la próxima edición de Zona 8, Tertulias y más.